No dudo de que todos nosotros tenemos un himno favorito, ¿eh? Si hubiera tenido que escoger un himno para cantar antes de mi mensaje, hubiera escogido el 86. Es precioso, ¿eh? Dice, Él es mi paz y sigue hecho toda mi ansiedad sobre Él. Qué grande es para un cristiano saber de que podemos echar toda nuestra ansiedad en nuestro Señor. Hoy, como ha leído Carlos, voy a basar mi mensaje, pero principalmente lo haré en el versículo 3 del capítulo 33, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un versículo muy conocido, memorizado por el pueblo de Dios, porque es grandioso. Sobre todo porque da ánimo cuando uno está pajetón, ¿verdad? Cuando parece que nada funciona bien, que todo va al revés. Pero no quiero simplemente contar una historia que ocurrió hace 2700 años, sino que quiero más bien ver cómo qué podemos aprender de ella hoy aquí en nuestra iglesia en la calle Teruel. Pero antes de entrar en profundizar en el versículo 3, es importante que nos pongamos, digamos, en contexto y ver lo que estaba ocurriendo con el profeta Jeremías. Jeremías estaba siendo víctima de ataques grandes del enemigo de Dios. Estaba pasando por momentos angustiosos en su vida. Los babilónicos habían aniquilado la ciudad de Jerusalén. Las casas habían sido destruidas. Judá había sido derrotada y abandonada. Parecía que la historia judía estaba por terminar. Además, el rey Sedequías, cansado de las interminables profecías de destrucción de Jeremías, había dado órdenes de que lo mandaran a la cárcel. Jeremías estaba en la cárcel cuando Dios le pronuncia estas palabras. Más dolor para Jeremías. Mientras tanto, la situación en Jerusalén se hacía cada vez más desesperante. Se estaba deteriorando a pasos agigantados. Pero en medio de todo esto, Dios le dice a Jeremías, clama a mí y te responderé. La ciudad de Jerusalén no solo sería reconstruida y restaurada, sino que Dios haría un pacto nuevo con la gente de todo Israel. Pero llegados a este punto, yo me atrevo a decir que también nosotros estamos o en algún momento estaremos en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor. A pesar de ser cristianos, ¿cuántas veces no nos debatimos o podemos caer en la tentación de debatirnos entre la confianza y la angustia? Tenemos dos polos diferentes, ¿eh? La confianza y la angustia. ¿Cuántas veces no nos encontramos en situaciones en que nosotros no vemos salida a nuestro caso? Nosotros podemos llegar a pensar que hemos caído en un hoyo profundo. Podemos llegar a pensar que Dios no escucha nuestras súplicas. Y que lo que nos hace pensar eso es nuestra situación. Ya puede ser una situación económica, situación de problemas familiares, de salud y de largo, etcétera.
nosotros somos humanos y si nos descuidamos podemos caer en esa tentación. Puede ocurrir que al orar simplemente sintamos que decimos palabras y que todas caen en saco roto. Somos humanos y eso puede ocurrir. Pero mis queridos amigos y hermanos, me gustaría decirles que en la vida existe la lógica humana y la lógica de Dios. Afortunadamente son muy diferentes. Y Dios, nosotros estamos llamados a sujetarnos a esa lógica que no entendemos y que es de Dios. Porque sí hay salida, sí hay respuesta de Dios. Lo que pasa es que nosotros no la podemos ver porque nuestra lógica es diferente a la de Dios. Nuestro conocimiento es limitado, pero nosotros tenemos que basarnos también en lo que no vemos, en lo que no entendemos, sabiendo que si es de Dios, es porque tiene sentido. Y es aquí donde me gustaría entrar ya de lleno a profundizar el versículo 33. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces todavía, pero Dios te las va a enseñar. Este pasaje fue dicho al profeta Isaías durante su cautiverio en Babilonia. A Jeremías, perdón. Dios le aseguró a Jeremías que si lo buscaba con sinceridad recibiría respuesta. Nosotros cuando clamamos, al decir clamar es más que orar. Orar, por supuesto, está bien con Dios, pero cuando uno clama, estamos diciéndole a Dios qué es lo importante que hay en nuestra vida en ese momento. ¿Qué es eso que necesita una respuesta, una guía urgente? Y por eso clamamos a Dios. Clamar a Dios es admitir que uno ha llegado al límite. Como decirle, Señor, yo no puedo más. Yo he orado mucho, pero yo no puedo más. Y por eso uno clama de lo más profundo y nuestro Señor escucha. El salmista dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Clamar tiene un fin muy concreto y ese es llamar la atención de aquel a quien nos dirigimos. El salmista, en ese precioso versículo del Salmo 34, dice el rey David, dice, les dijo, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para minimizar de la tierra el mensaje de Dios. Clama a Dios, clama. Esa palabra es clave, ¿no? El verbo clamar implica un nivel de urgencia, de desesperación. Clamo a Dios. Señor, necesito tu ayuda. Hoy en día hay instituciones, hay bancos, por ejemplo, que si tenemos una deuda con un banco y tenemos problemas con el banco, tú le puedes clamar que te perdone los intereses y eso no va a ocurrir. Hay instituciones que son realmente inescrupulosos, personas sin escrúpulos, que aprovechándose de la necesidad de la gente, les dejan dinero, pero con unos intereses escalofriantes. Lo que pasa es que cuando uno está en necesidad, el hecho de que te van a entregar el dinero, ya, los intereses son secundarios. Pero resulta que terminas pagando solamente intereses, nada más que intereses. Y tú le puedes clamar a esta institución que te perdone intereses y sabemos también cuál va a ser la respuesta. Acabo de venir de un viaje a mi país, en Perú,
Y en los mercados por la mañana, a las 6 de la mañana, gente pobre que va a negociar sus legumbres, su arroz, hay prestamistas que les dejan dinero y casi esperan el doble de lo que les prestan, que le tienen que devolver el mismo día. Y como no les devuelvan, amenazas físicas y puede haber hasta violencia. Hoy en día aquí, nosotros en algún momento de repente hemos estado viviendo en una habitación y no nos da el dinero para pagar la habitación. Y el dueño del piso, en la mayoría de los casos, ni clames a él. Porque la respuesta ya sabemos nosotros lo que va a hacer. Pero este no es el tipo de clamores que nosotros tenemos que dirigir a Dios. Dios escucha nuestro clamor. La palabra de Dios nos invita a sacar lo más profundo, lo que nos desespera, porque Él quiere ayudarnos, pero quiere que clamemos a Él. Nuestro Señor Jesucristo siempre escucha nuestras súplicas. Siempre escucha nuestras súplicas. Tiene un oído especial para aquellas que son ya desgarradoras. Cuando nuestro Señor curó al ciego Bartimeo, era poco probable pensar que el ciego Bartimeo, que estaba mendigando ahí por el camino, se haga escuchar de nuestro Señor Jesucristo, que estaba rodeado de cientos o de miles de personas. Y aún así, Bartimeo empezó a clamar: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Tanto que había gente que intentaba hacerlo callar, porque él molestaba. Pero como sabía que se dirigía a nuestro Señor Jesucristo, clamaba aún más: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y ya sabemos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Qué quieres que haga? Quiero ser sano, Señor, quiero ver. Es que nuestro Señor Jesucristo tiene un oído especial para esos clamores que vienen de lo más profundo. En la parábola de la viuda y el juez injusto, la viuda insiste, no se dejó llevar por la lógica, no se dejó llevar por el sentido común, insistió, y ya sabemos lo que ocurrió. Dios, hermanos, promete responder a nuestras oraciones. Pero la respuesta a la oración es sin duda algo fundamental en la vida de un cristiano. Es algo fundamental que tiene mucha gente, ¿no? Como una de las expectativas más grandes en la vida es que Dios responda a tu oración. Y Dios siempre responde. Y es curioso que a su vez, una de las razones por la que las personas dudan de Dios es cuando todo se retrasa según nuestros criterios y abandonan a Dios. Y es que las respuestas de Dios vienen a su tiempo y a su manera. La respuesta de Dios es una promesa con sus propias peculiaridades. Y lo digo porque nuestro Señor contesta hasta con el silencio. Con el silencio contesta Dios. Pero tenemos que tener una relación, una cercanía con Dios, capaces de interpretar el silencio de Dios. El apóstol Pablo en Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria. Dice que nosotros transformados, si queremos ir de gloria en gloria, cada gloria es la graduación de un nivel de sufrimiento. Repito, cada gloria es la graduación de un nivel de sufrimiento. Cada bendición es el producto de esa gloria que vino de una graduación del sufrimiento. Si queremos ir de gloria en gloria, nos toca pasar por el valle de sombra para saber apreciar lo que es la luz.
Nos toca a veces pasar por la oscuridad, por donde no vemos salida, para poder apreciar cuando veamos luz como es la luz. Nos toca pasar por la escasez para entender y saber que Dios es el gran proveedor. Por eso es que eso quiere decir Pablo cuando ir de gloria en gloria. Dice las Escrituras muchas veces, te enseñaré cosas grandes, dice Dios. No se limita a cosas pequeñas. Él a un cristiano le quiere responder cosas grandes, no pequeñeces. Nosotros, los que venimos de fuera, en busca de una vida mejor, nos toca pasar, sin duda, por muchas dificultades. Pero, hermanos y amigos, Dios no quiere que permanecemos en el estado que podamos estar. Si tenemos un trabajo que nos pagan poquito, Dios no quiere que permanezcamos así. Si tenemos una condición ilegal, Dios no quiere que permanezcamos así. Si vives en una habitación compartida, Dios no quiere que te permanezcamos así. Por eso es que dice que Dios nos da cosas grandes, grandes y ocultas que tú no conoces. Hace un par de meses me llevé una alegría muy grande, porque tenemos un matrimonio en nuestra congregación que vino pues y no tenía papeles, no tenía documentación, no tenía trabajo y fue difícil encontrar un sitio para vivir. Pero con el pasar del tiempo y de los clamores, primero, consiguieron trabajo. Segundo, llegaron los papeles. Llegó la residencia. Cuando uno tiene los papeles y residencia y legal, todo el mundo cambia. Y otra cosa, vivían en una habitación, en un piso compartido. No me lo han dicho, pero hay veces que en estos casos la gente que vive contigo no es muy agradable. Y mira por dónde. Clamando a Dios. Tienen trabajo, tienen residencia y ahora tienen su piso. Ellos viven en su piso. Pero lo que me tocó grandemente fue que con lo difícil que es alquilar un piso ahora, que te piden depósitos, que te piden avales, que te piden un montón de cosas, los que les alquilaron el piso fueron gente que confiaron en ellos y le dijeron pueden irse, ni contrato ni nada. Y es más, el dueño de la habitación donde vivían los penalizaba porque se iban sin decirle, 15 días tenían que pagarle, y el dueño del piso les dijo, mira, esos 15 días yo te los descuento. Esas cosas son de Dios. Eso viene de clamar a Dios. Y uno no tiene que ser ingrato. Por eso si has clamado a Dios y te ha bendecido Dios, has salido de una gloria, pero hay que pasar a otra gloria. Hay que seguir pendientes de lo que Dios nos tiene que enseñar. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, versículos 3, capítulo 3, 20, 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué grandes promesas! Pero somos humanos. Y nosotros podemos en algún momento llegar a desconfiar, ¿no? Empezamos a pensar si realmente somos dignos de ser bendecidos por Dios. Y mira que para esto también las Escrituras tienen respuesta, ¿no? Jeremías 32, 27 dice, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, cuando
el ángel le preguntaba a María lo que tenía que ocurrir, le terminó diciendo: ¿acaso hay algo imposible para mí? Nada hay imposible para Dios. Pero amigos y hermanos, nosotros podemos contestar: no, Señor, no hay nada imposible para ti. Yo creo en los milagros que tú has hecho. Yo creo que tu Hijo Jesucristo resucitó al tercer día. Yo creo que resucitaste a Lázaro. Yo creo que le diste la vista al ciego Bartimeo. Yo creo en mucho de lo que está en la Biblia. Es más, yo creo en milagros que tú has hecho en otros hermanos o amigos. Pero cuando se trata de que Dios tiene que hacer el milagro en ti mismo, ahí ya puede empezar a fallar un poquito. No. Una cosa es creer en otros y otra cosa es creer que Dios puede actuar en nosotros. Es evidente que Jeremías había sido escogido con un propósito específico en una época en particular de la historia para darle mensajes fundamentales a la gente de Dios. Pero Dios busca a gente en quien confiar. Sigue buscando Dios a gente en quien confiar. Busca espíritus sensibles, mensajeros fieles, almas hambrientas que le busquen de todo corazón. Él nos da la percepción y la inspiración que nos acercan a su corazón, como nunca antes nos hubiéramos imaginado que fuera posible. Sus secretos hacen historia en el mundo. Cuando clamamos a Dios y nos acercamos a Él, Él nos susurra su voluntad. Él nos susurra, por eso es que nosotros podemos decir que podemos hablar y escuchar a Dios. En el caso de Jeremías, el futuro del pueblo de Dios no solo incluía corrección y castigo, sino también esperanza, como con nosotros también hoy en día. Dios exige disciplina, espera disciplina, pero también esperanza. Generalmente, cuando nos acercamos a Dios, en la mayoría de los casos, es para presentarle peticiones, y está bien. Dios quiere eso. Pero, amigos y hermanos, es muy importante también estar en silencio con Dios. Una vez escuché a mi hermana Mercedes Ardaín, conversando con ella, me dijo unas cosas que nunca olvidaré. Me dijo: José, en la vida es importante clamar, es importante orar a Dios, pero también es importante estar en silencio con Dios, estar a solas con Dios. Olvídate, no le pidas nada, simplemente preséntate ante Dios, decirle: Señor mío, lo que no puedo escuchar en el bullicio del día, lo quiero escuchar en silencio, en esta tranquilidad. Y me decía Mercedes: José, haz eso, nunca te decepcionará Dios. Y en ese silencio, Dios te susurrará cosas que de otra manera no entenderías. Dios será una guía. Te provee guía. Pídele, pero también debes estar en silencio con Dios. Por eso es que, amigos y hermanos, la importancia de clamar y estar en silencio con Dios. Si nos descuidamos, si dejamos de clamar a nuestro Señor, nosotros corremos el riesgo de caer en la desesperanza, caer en la desesperación. Qué difícil es caer en la desesperación o en el terror. El miedo, como dijo una vez nuestro hermano Carlos Espina, el miedo no es malo, ¿eh? Se aprende del miedo, pero hay que saber controlar el miedo. Pedro, perdón. ¿Qué dije antes?
Carlos, lo hacía para ver si estabas atento, pero ya veo que sí estás atento. ¿Verdad? Qué difícil cuando uno cae ya en la desesperanza, en el temor. Tú dices, ya he llegado al final. Para mí ya no hay esperanza. Pero no es lo que Dios quiere de nosotros. Una vez, nuestro hermano Juan Antonio Monroy contó aquí una fábula, creo que se dice, una historia de un clavito para entender su mensaje, ¿no? Dijo que la esperanza nunca se debe perder. Y dijo también esta fábula de un clavito. Los que la conocen ya pues tendrán que escucharla otra vez. Dice que había un clavito clavado entre dos maderas. En una casa que estaba ya abandonada, la casa, pues. Era evidente, uno pasaba por ahí, la casa estaba abandonada. Y dice que el clavito se puso muy triste el clavito. Y que de repente vio pasar a un hombre por ahí y le dijo, oiga, ¿puede hablar conmigo un ratito? Sí. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres que te diga? Y le dice el clavito, oiga, que yo llevo aquí tantos años, estoy clavado, me estoy oxidando, ya no pasa casi nadie por aquí. Y le dice, ¿cuál crees tú que será mi futuro? Y le dice el hombre, ¿tu futuro? Hombre, tu futuro está claro, ¿eh? ¿Estás oxidando? Algún día decidirán construir otra casa aquí, tumban las maderas, prenden fuego y te vas a derretir. Y ese es el final. Y el clavito se quedó muy triste. Pero pasó otro hombre. Afortunadamente pasó otro hombre y le dijo el clavito ya desanimado, le dice, oiga, ¿puede hablar conmigo? Sí, ¿de qué quieres hablar? Le dice. Dime, ¿cuál será mi futuro? Yo estoy aquí clavado, oxidándome tantos años, siento que no valgo para nada. ¿Cuál crees tú que será mi futuro? Y le dice el hombre, ¿tu futuro? Hombre, tu futuro algún día separarán las maderas con mucho cuidado, te sacarán a ti con mucho cuidado, te pondrán en aceite, te limpiarán mucho, con dos maderas, unirás a dos maderas, le pondrán una ruedita a esa madera y van a salir los niños cantando por ahí, por la plaza, ¡ah! Llenos de gozo y alegría. Dijo el clavito, ese es mi futuro. Ese es el futuro que quiere Dios para nosotros. Si la desesperanza o el desánimo viene, pues que vengan. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere el optimismo, quiere cosas grandes y ocultas que todavía no conocemos. Pero hay que amarle, hay que seguirle y hay que escucharle. Esta mañana, nuestro hermano Carlos Lázaro dijo cosas muy interesantes en su estudio y hablaba un poquito de la muerte, ¿no? Cristiano, hombre, es una persona chulita, como dicen aquí. Un cristiano es una persona humilde, pero por dentro lleno de esperanza, ¿verdad? Así llegue la muerte. Porque la muerte también la venció Jesucristo. Y nosotros clamamos porque algún día estaremos con Él en sus brazos y que no nos quepa a nosotros la más mínima duda. Simplemente clamar, clamar y clamar. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.